Perfecto, gracias, Cris. Le damos la bienvenida entonces a todos los que vienen entrando. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con el título de Prejuicios y tabúes que existen acerca de las personas con discapacidad. Este conversatorio está liderado por Dolores Steverling. Ella es psicóloga de la Universidad Católica Argentina del 2012. Trabajó durante 8 años en hospitales públicos en el servicio de pediatría y adolescencia. Actualmente está haciendo doctorado en psicología en la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Investiga sobre las enfermedades poco frecuentes y salud mental y también trabaja en consultorio privado desde la terapia de aceptación y compromiso. La idea, chicos, es que escuchemos a Dolores y si van teniendo dudas, nos levantan la manito y nosotros le vamos a dar el pase. En este caso, Cristil va a estar encargada de moderar la sesión del día de hoy. Te doy el pase, Dolores. Muchas gracias, Susan. Bueno, gracias nuevamente, Dimos, por la invitación. La otra vez, la verdad que estuvo muy interesante también para mí. Me hizo pensar un montón de cosas, todos los comentarios que ustedes han hecho, así que la idea es que esto sea un poco un intercambio. Si bien la modalidad va a ser la misma que la otra vez, entonces vamos a conversar después de que yo haga la presentación. La idea es que ustedes también puedan contar un poco sus experiencias o lo que piensan de lo que yo voy diciendo, porque si bien yo voy a tratar de traer un poco de la teoría, de lo que desde salud mental se conversa sobre este tema y lo que los psicólogos sabemos sobre este tema, creo que ustedes tienen mucho más conocimiento de esto que probablemente yo. Entonces, me encantaría escucharlos también y que se arme alguna interacción en base a esto. Mi idea hoy cuando pensé un poco, bueno, cuando conversamos con Priscila y pensé un poco también cómo plantearla, es no extenderme mucho en lo teórico, pero sí darles una perspectiva de qué es lo que se estudia y lo que se piensa, por lo menos desde este lado, del lado de la academia, acerca de este tema. Me tengo curiosidad de saber si alguna vez ustedes lo habrán escuchado o no, y bueno, veremos un poco y también ver qué piensan al respecto. Bueno, para empezar, obviamente esto es bastante básico para decir, las personas que tienen alguna discapacidad se enfrentan a un montón de barreras sociales, por llamarlo de una manera, por eso lo pongo de nuestra sociedad, ¿no? Que no tienen que ver con em, no tienen que ver con la discapacidad ni con la enfermedad, sino con cómo está preparado y cómo está armado el mundo. Entonces esto tiene que ver con, bueno, se encuentran con falta de formación de profesionales, con barreras financieras, con estigma, prejuicio y discriminación, que voy a profundizar luego, con falta de representación en los medios de comunicación, falta de participación social y política. em, y estas son con las que consideramos barreras sociales, que es un poco lo que yo quería pensar en este conversatorio, ¿no? Y plantear cómo muchas de las barreras no son físicas en absoluto, sino tienen que ver con la sociedad en la que vivimos y cómo está planteado este tema en la sociedad. Entonces, primero quería hacer como un breve recorrido histórico del trato que se le ha dado en la humanidad a la discapacidad y esto, la verdad, lo que yo he visto es que es bien variado. En general, las personas con discapacidad han sido segregadas, sobre todo en Occidente, aisladas, ocultadas. En la antigua Grecia, bueno, se dejaba morir a los niños que nacían con alguna discapacidad. Sin embargo, en otro tipo de sociedades, los comportamientos que se ven son distintos. Por ejemplo, en África, y esto tiene que ver con tribus nómades de la antigüedad, se ve que personas con discapacidades sobrevivían mucho, mucho tiempo, igual que una persona sin discapacidad, y esto es bastante novedoso porque indica que recibían ayuda, y indica que el lugar que ocupaban en la sociedad era importante. Entonces, es variado, la verdad. En Occidente, en general, desde el punto, como estamos en un mundo con una mirada bastante como materialista y bastante como capitalista y orientada a la productividad,
obviamente esto no es así. También otra cosa curiosa que me sorprendió es Estados Unidos, ¿no? Que luego de la Segunda Guerra Mundial, aquellos soldados que volvieron lesionados, la idea era que volvieran y se adaptaran a sus trabajos anteriores, pero esto en un corto plazo solamente pudo funcionar, luego fueron reemplazados, lo que indica que en realidad estas personas finalmente fueron marginadas de sus trabajos y sufrieron un cambio en sus vidas gracias a la discapacidad, o sea, o a una sociedad que no puede adaptarse, ¿no? A las diferentes posibilidades de las personas. Entonces, em, la verdad es que históricamente ha sido variado, pero en Occidente la historia no es buena, la historia es de segregación, de ocultamiento, hasta hace muy poco. Hace poco que gracias a distintos activismos esto empezó a cambiar y empezaron a aparecer justamente las perspectivas y las voces de personas con discapacidad peleando por sus derechos, básicamente. Pero obviamente esto es un cambio que generalmente, esto es un cambio que se ve lento, se ve lento, se ve más lento de lo que sería bueno. Este, uno de los principales tabúes y prejuicios que hay en torno a las personas con discapacidad es la infantilización. Y la infantilización tiene que ver con considerar a las personas como infancias. Y infancia, entendido en este punto, como una persona inmadura, irresponsable, que depende de otros y con falta de lógica o de reflexión y con básicamente capacidad en la toma de decisiones. Esto alguien lo había mencionado en el otro conversatorio, ¿no? No me acuerdo quién era, pero dijo algo al respecto de ir a una ginecóloga y encontrarse con una barrera de este tipo, que entonces las personas infantilizan y confunden y que finalmente entonces las consecuencias que tienen para una persona con discapacidad es que la mirada social es de que todavía no soy maduro, que puedo no entender, que no puedo tomar la decisión por mis propios medios y se ve reflejado obviamente en una pérdida de autonomía por parte de la sociedad, ¿no? Te empujan hacia una pérdida de autonomía. Esto es un fragmento de una comunicadora mexicana con discapacidad, Anieli Rangel, que me pareció bonito para ponerlo porque supongo que muchos de ustedes se sentirían identificados, ¿no? Si considera el lenguaje y la forma de dirigirse a nosotros con un tono de voz condescendiente, hablándonos o refiriéndose a nosotros en diminutivo, como el sordito, la cieguita. ¿Necesitas ayuda con tu sillita? Nos explican todo como si fuéramos niños pequeños o incluso bebés, creyéndonos incapaces de poder entender lo que se nos dice. Esta es una barrera que también repercute, obviamente, en la salud mental, porque por un lado es el constante tener que estar explicando, ¿no? Tener que estar educando al otro de forma constante, más de lo que una persona tal vez sin discapacidad tiene que hacer, porque una persona sin discapacidad este prejuicio no le recae, tal vez le recae otro, ¿no? Pero las personas con discapacidad se ven obligados a tener que estar diciendo todo el tiempo, tener que estar explicando que efectivamente no son niños. Em, Lo que está profundamente arraigado con esta infantilización y por qué yo lo traje también es porque comprende a la persona desde una mirada de carencia, de inmadurez y de debilidad. Como a esta persona algo le falta, esta persona todavía no llegó a, esta persona es más débil que. Entonces, en el fondo, lo que está como muy pegadito a esta infantilización es la idea de que la discapacidad tiene que ver con algo que falta, con una carencia. Es la mirada puesta en lo que falta, es la mirada puesta en la supuesta inmadurez que esto trae, la supuesta debilidad que esto trae, ¿no? Y esto también que lo dice Aniel y Rangel, nos quitan nuestro derecho a la autonomía, vulnerando así todos nuestros otros derechos, impidiéndonos tomar nuestras propias decisiones y tener que depender de otros, sin importar que seamos adultas, personas adultas que pueden tomar sus propias decisiones y elegir el rumbo de sus vidas. Entonces, el impacto de esto es profundo y pienso que la reflexión en torno a esto no está lo suficientemente
De hecho, a mí me sorprendió no encontrar tanta literatura académica en torno a esto. Yo pensé que iba a encontrar más y sin embargo, no sé si es que no está tan investigado o por dónde pasa, pero pienso que muchas personas no conocen de esto y falta educación de esto también. Entonces, la consecuencia se paga en que la mirada sobre uno es una mirada de carencia, ¿no? Y que obviamente esa mirada es injusta, porque aparte yo pienso, y esto es una reflexión mía que ustedes me encantaría escucharlos, hasta en algún punto uno puede terminar creyéndoselo, ¿no? Si la mirada del otro es hacia lo que me falta, lo que no puedo, la debilidad, la inmadurez, la carencia. Y en algún punto yo me puedo creer que ese es el lugar que a mí me toca en la sociedad, ¿no? Y pelear contra esto es un trabajo extra que uno tiene que hacer, pero no es lo que la sociedad habilita naturalmente para que suceda. El otro tabú y prejuicio que me pareció muy interesante es el de la angelización de la discapacidad, que es igual de dañino. Y tiene que ver con esta creencia de que las personas con discapacidad son ángeles, son buenos, son santos por tener por tener una discapacidad. Entonces, tiene que ver, tiene que ver con una cierta expectativa y un cierto lugar que las personas quieren, como que las personas con discapacidad tienen que encajar en esa expectativa, ¿no? Social. Entonces, no pueden decir groserías, no pueden comportarse mal, no beben, no fuman, no tienen sexo, no sé, no son infieles, no. Entonces, esto es obviamente sumamente limitante y está muy de la mano con la infantilización, pero es igual de perjudicial tanto para la persona con discapacidad como para la persona sin discapacidad. Cuando estaba haciendo, buscando la bibliografía para armar esta presentación, encontré un caso de una persona, de algo que pasa en México, que no sé si ustedes sabían, pero había vagones que eran para mujeres, niños y personas con discapacidad. Y sucedió que en uno de estos vagones, un hombre con discapacidad abusó de una persona. Y entonces, obviamente, bueno, se armó un lío, lo sacaron al hombre, pero mucha gente lo defendía. Y este es el error de la angelización de la discapacidad. Que tenga una discapacidad no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que no pueda abusar de alguien, no quiere decir que no, no, es ponerlo en un lugar de condescendencia que es perjudicial, tanto para la persona con discapacidad como para la persona sin discapacidad. Esto se ve mucho también en el acceso a la educación, por ejemplo, sexual, ¿no? Que entonces personas, no, porque cómo, porque son buenitos, no piensan en estas cosas, no hacen en estas cosas, ¿no? Y en el acceso, bueno, a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, que es un recontra tema, ¿no? Porque de esto no se habla. No se habla de el acceso a un motel, no se habla de el acceso a, bueno, ni hablar de anticonceptivos, etcétera. Todas estas son cosas que tabúes. ¿Y por qué son tabúes? Porque por alguna razón dentro de la sociedad el lugar de la discapacidad es de angelito, de angelización. Eh, este es un tabú con el que hay que romper urgentemente, yo creo, alzando la voz, porque obviamente también afecta directamente a asistente sexual, tal cual. Em, y aparte, afecta directamente también la autonomía, porque entonces yo tengo que explicar un montón de cosas al médico, yo tengo que explicarle, aparte de que quiero esa información, tengo que explicarle cuáles son mis derechos. Es como una doble tarea de estar todo el tiempo marcando la cancha de cuáles son mis derechos. Y esto obviamente es súper cansador. Y si yo lo veo desde el punto de vista psicológico, este es uno de los principales riesgos que yo veo para la salud mental. El riesgo que yo veo para la salud mental es de síndrome de burnout, que no sé si ustedes lo han escuchado, de desgaste, porque es constantemente estar teniendo que luchar contra el lugar en el que la sociedad me quiere poner, contra las expectativas de los demás. Em, lo más importante y lo más grave de los tabúes y los prejuicios, más allá de lo que podemos pensar desde el punto de vista psicológico, que es lo que yo acabo de decir, que es que tiene un impacto obviamente muy grave y muy profundo en la salud mental, obviamente, en algunas personas más, en otras personas menos, pero en el fondo nos impacta. Eh, lo importante es no quedarse con eso, ¿no? Y no decir, bueno, esto a mí me hace sentir mal, me hace sentir aislado. Lo importante acá, y por eso lo dejo limpito, es, este tipo de prejuicios vulnera derechos. Y esto es
clave, porque no es solamente que esto a mí me hace sentir mal, o no me gusta, o me parece injusto, o me parece que no me lo merezco, o me parece que yo no soy así y que en realidad esto directamente atenta contra los derechos humanos. Y este es un cambio bastante radical de paradigma, porque entonces esto deja de ser un favor que los demás me tienen que hacer. No es que, ay, háganme el favor de romper estos prejuicios o de tratarme mejor o de explicarme. Por eso me quedó mucho dando vueltas esto que decían la otra vez con respecto a los derechos. Esto tiene que ver con los derechos humanos, no solamente de los derechos de las personas con discapacidad, con los derechos de cualquier persona. El derecho a la autonomía, el derecho a la información, el derecho a ser tratado exactamente igual de los demás, el derecho al acceso a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera. Entonces, cuando lo vemos de esa perspectiva, pasa a ser mucho más relevante y deja de ser algo que simplemente, porque a veces yo creo que se banaliza un poco y parece como, ay, bueno, te sentís mal, bueno, sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, la gente te trata un poco distinto, bueno, bancatela, no es tan grave, ¿no? Y esto tiene que ver con una vulneración de un derecho, y esto es importante. Em, Esto es muy largo, pero lo puse todo al texto por si alguien lo quiere leer después, pero ahora hablando de derechos, es importante pensar. Este es un cambio de paradigma que nosotros tenemos que empujar y que se viene dando, que es el cambio del modelo rehabilitador al modelo social. Y esto lo voy a tratar de explicar. No sé si alguna vez lo escucharon. Yo lo había escuchado ya anteriormente, conozco un poquito cómo viene la cosa, pero esto tiene que ver con un cambio en la perspectiva de derechos humanos. Gracias a que se empezó a pensar esto como un problema de derechos humanos, es que se cambió de este modelo rehabilitador al modelo social. En el modelo rehabilitador, las personas con discapacidad son personas enfermas, que tienen deficiencias, que tienen carencias y que lo que se apunta a la sociedad es ayudar a estas personas a adaptarse a la sociedad, a insertarse, como le llaman, ¿no? A decir, bueno, integrémoslas, seamos parte, a ver cómo puedo ayudarte para que puedas insertarte a la sociedad. Entonces, el movimiento es ayudar a la persona a que se inserte. Y este es el modelo rehabilitador, también llamado modelo médico, como lo voy a leer, ¿no? Entonces, el sistema lo que debe ofrecer son las prestaciones económicas, sociales y qué sé yo, para que la persona pueda, entre comillas, rehabilitarse y, entre comillas, ser igual a los demás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y obviamente esta mirada con esta mirada, que es la mirada de la que venimos, se entienden un poco los prejuicios y los tabúes, se entiende un poco por qué la angelización, por qué la infantilización, porque en realidad esta mirada es una mirada como de beneficencia, una mirada donde el juego de poder está muy marcado. Están las personas, entre muchas comillas, sanas, y luego están las personas con discapacidad a las que hay que asistir, a las que hay que arreglar, a las que hay que, etcétera, ayudar, ¿no? Entonces, bajo este modelo es que se entienden un montón de conductas que por ahí ustedes han vivido, sociales con otras personas, porque esto está muy arraigado en nuestro sistema. Entonces, por ahí ni siquiera es mala intención, tiene que ver con la mirada y con la perspectiva de esta persona sobre la discapacidad, que no es una perspectiva de derecho humano, sino que es una perspectiva de beneficencia y de carencia, en donde yo soy el que puede, tú eres el que no puede, yo soy el que tiene que ayudarte, tú es el que no puede y el que necesita recibir ayuda, ¿no? Por suerte este modelo está cambiando gracias a mucho activismo, mucho trabajo de muchas personas con discapacidad en torno a esto por un modelo social. Y este modelo lo que plantea es básicamente lo opuesto. Lo que dice el modelo social es, el problema no es la persona con o sin discapacidad. El problema es que la desventaja acá es social, es porque nuestras sociedades no están hechas para incluir a personas no con discapacidad o sin discapacidad, diferentes. Están hechas para un estándar, entonces el trabajo es de adaptar la sociedad a que puedan haber distintos tipos de personas con distintos tipos de posibilidades, básicamente. Entonces, el trabajo ya deja de ser tú eres el que tiene que adaptarse, sino cómo pensamos en que todos estemos incluidos, con discapacidad, sin discapacidad,
con otro tipo de particularidades o diferencias también, no solamente con discapacidad, porque esto es algo que en realidad nos compete a todas las personas. Entonces, también lo importante es que acá el foco del problema lo tenemos todos. Todos pensamos cómo hacer que nuestra sociedad incluya la diferencia, versus el modelo rehabilitador en donde el problema lo tiene la persona con discapacidad y es ella quien debe hacer el esfuerzo por adaptarse. Em, lo importante de esto es pensar cómo cómo se pueden ubicar, cómo estas personas, cómo las personas con discapacidad tienen que tener un lugar como actores sociales. Esto es clave también, porque la marginación por causa de los tabúes, por causa del aislamiento, por causa de las expectativas sociales, ¿no? De, no, pero el angelito que no puede salir, no puede hacer nada, pobrecito que no haga nada, pobrecito que se quede, pobrecito, o al revés, no es que no puede, no es que no sabe, no es que va a ser muy difícil. Todo este tipo de miradas lo que hacen es que muchas personas con discapacidad se aíslen, se segreguen y entonces finalmente dejen de ser actores sociales y actores también de cambio en este sentido. Y entonces esto perpetúa también el problema, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía antes, como con un modelo médico que está muy arraigado, en donde lo que buscamos es que estas personas se adapten como sea. Em, este cambio plantea que el problema está en la sociedad, porque aparte de hecho, como yo decía al principio cuando hablaba un poco de la historia, hay sociedades en donde esto es distinto. Entonces, eso más nos da la pauta de que esto es un problema de nuestra sociedad y no necesariamente un problema en sí mismo. Esto es un problema que puede cambiar y que estos tabúes y estos prejuicios sostienen esta mirada sobre la discapacidad, pero esta mirada es una mirada construida socialmente y así como se construye esta, se puede construir otra y se debe construir otra. Así que esto es un poco lo que tenía pensado, lo que había planteado para hoy, y la verdad es que ahora me gustaría escucharlos a ustedes, ver qué les pasa con esto, qué me pueden aportar, qué les parece, si lo han vivido, si no lo han vivido, em, y que lo pensemos juntos. Gracias, A ver, Dolores. Fabiola Barríos tiene la mano levantada. Fabiola. dale, esperen que me saco de, porque así me pueden ver. Hola, disculpen que no tenga cámara, es que estoy trabajando. Sí, Eh, bueno, yo igual había hablado la vez pasada sobre el tema del tabú sexual que hay como con la discapacidad, o al menos yo lo he sentido así, porque me lo han preguntado directamente, si por qué tengo pareja o si con mi pareja tenemos relaciones eso, sexuales o cosas así. Pero yo igual el otro día estaba pensando porque me quedó igual dando vuelta a la palabra que antiguamente se usaba mucho, que era que uno eres inválido o sí, minusválido. Entonces siento que esa palabra estuvo tanto tiempo en la sociedad que hizo pensar a los demás que nosotros tenemos, claro, mucha sí, invalidez en respecto de decisiones o ¿cómo es la palabra? O a capacidades. Entonces siento que, por ejemplo, igual en el tema de que quizás tú no le das a tu pareja lo que, lo que le da a una persona sin discapacidad y eso te hace menos válida, una cosa así. Entonces yo decía, claro, a lo mejor eso piensan los demás, de que como pareja, no sé, no es lo mismo que una pareja normal, obviamente, pero existe, sí podemos tener, ya sea sexo o relaciones o lo que, o como quieran llamarle la sociedad en sí, pero sí podemos tener ese tipo de comportamiento y no porque yo tenga una discapacidad no puedo tener sexo con mi pareja o algo así, o por ejemplo que esté propensa a que me engañen porque soy discapacitada. Porque igual una tía me dijo, tú tienes, y tú tenés relaciones con el Mauri, fue una cosa así, yo así como que, pero ¿por qué hacen esa pregunta? Encuentro que es una invasión a como a como mi vida íntima, por decirlo así, y que no, porque te puede engañar. Y yo así como que, yo siento, y lo digo, si ya fuera una persona normal y él estuviera enfermo, para mí no sería yo la superhéroe, lo haría por un acto de amor. Entonces él, yo Entonces, pienso yo pienso.
que él también lo hace por amor conmigo, pues, o sea, de tener que cuidarme quizá en algunos momentos. Y como que si él fuera el superhéroe y yo la pobrecita, y creo que no es así. Creo que yo igual Por aporto supuesto. bastante, o sea, no es que yo sea pobrecita de la Fabiola y pobre del Mauri que tiene que estar con ella. Y eso igual me molesta y me molesta porque me lo han dicho. Entonces, creo que eso es como, uno tiene que educar a la familia en sí y también educar, deberían como existir, no sé, tipos de charla, cosas así, para que las personas no sean tan desubicadas con uno o piense que porque tienen una discapacidad no puedes tener pareja o puedes engañar, o sea, tú puedes ser una mujer engañada o un hombre que engañan o no puedes tener hijos o no puedes, no sé, eres como que te minusvalidan ellos mismos al preguntarte ese tipo de cosas tan íntimas. A eso voy. Es eso más que nada mi comentario. Totalmente, totalmente. Y creo que tiene que ver, creo que en el fondo tiene esta idea como de infantilización, ¿no? Como de, que es una idea antigua, pero que sigue súper arraigada, como esto de que el comportamiento esperable es determinado, ¿no? Y que el comportamiento, dentro del comportamiento, debiera de ser más parecido al de un niño que al de un adulto. Y esto obviamente es, me imagino que debe ser agotador para ustedes, porque es encontrarse constantemente explicando que uno es adulto, ¿no? Y como tú decías, Fabiola, también encontrarse con que tal vez les hacen preguntas que no corresponden, ¿no? Porque me parece que no sé, que como que tú le preguntes a tu tía lo mismo, ¿no? Sería como raro. Uno no le anda preguntando a los tíos si tienen relaciones con sus parejas, ¿no? Y sin embargo, de alguna forma, esto está como habilitado, ¿no? Y esto es por el desconocimiento. Yo creo que tiene que ver con este paradigma al respecto, con esta mirada puesta como en lo que falta, entre comillas, ¿no? Y que entonces, y los que tienen versus los que no tienen, ¿no? Que obviamente esto también es súper erróneo, porque es muchísimo más complejo que esa la vida de cualquier persona, ¿no? No es que uno por tener discapacidad sea bueno, sea un pobrecito, sea la mejor persona del mundo. Uno puede ser, no es una persona como cualquier otra. Entonces, está esto. Yo creo que sí. Entiendo el agotamiento también, de estar teniendo que explicarlo, teniendo que estar defendiendo, ¿no? Lo que uno hace frente a personas que evidentemente son sumamente cuestionadoras. Gracias, Fabiola, gracias, Dolores. A mí también me ha pasado, pues no sé, por ejemplo, el típico que Dios la bendiga cuando uno va en la micro y va con su hijo y vaya en la silla de ruedas y con ese tono así como, oye, yo sé que lo hacen con buena intención, así como que Dios la bendiga, que se mueve, que sale con su hijo, que es independiente, ya, pueden tener miles de buenas razones, pero ese tono que ponen así como, igual es infantilizante que te digan eso, así como que me te están admirando en el fondo por hacer algo que todo el mundo hace, que es salir en el transporte público, no sé. Claro, y aparte eso tiene que ver como con, sí, como con cierta condescendencia también, como con, sí, O sí, un día como con estaba en el cierta... metro, en la boletería, esperando a mi marido y a mi hijo que habían ido a preguntarle algo al guardia y viene una chica y me dice, disculpe, está perdida, necesito ayuda. Y no sé, pues, como, o sea, disculpe, necesito ayuda, pero ¿por qué voy a estar perdida? Porque estoy en una silla de ruedas. Como la gente asume Sí, cosas que no debería asumir. claro, claro, es asumir que no podés, tal vez ahí, ¿no? Es asumir que no podés, es asumir que, 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 y lo complicado es cuando esto coarta la autonomía también, porque que esto pase una vez cada tanto, bueno, vaya y pase, digamos, no, es desagradable, pero sucede. El problema es cuando esto se traduce también en políticas públicas, ¿no? Y cuando esto se traduce en los profesionales también que atienden, y cuando esto se traduce en toda la sociedad, porque esto en el fondo corresponde
que lo cambie el sistema, ¿no? Que sea el sistema mismo el que habilite la autonomía también. Qué Bueno, sé yo, a aquí la hora de Susan, una votación, por ejemplo, a la hora de ir a votar, asegurarse que las personas puedan votar, pero no teniendo que ayudarlas en el momento, asegurándose que sea posible, que esté adaptado para que suceda así, que cualquier persona que quiera cumplir su derecho lo pueda hacer. claro, y algo que muchos dicen, no sé, pues, ya no hay rampa, pero avísanos y te ayudamos. O sea, yo no quiero que me ayudes, quiero poder entrar yo sola. Por supuesto, y eso es toda la diferencia también, ¿no? En términos de autonomía. Esa es toda la diferencia. Y aquí Susana pone, hay un punto que tal vez se sale de este tema, la educación a los profesionales. O sea, cuando te dicen Mm. tu diagnóstico, solo te dicen que sigas tu vida y que te controles, no te explican. Eso también es subestimar y ser condescendiente, además de ser violento. ¿En qué sentido lo pensás vos, Susana, como condescendencia? ¿Cómo lo pensaste? Porque obviamente que ahí hay una violencia por el tema de la información que no se da. ¿Es eso lo que vos estabas diciendo? Em, claro, que tengas, ahí estoy diciendo también, bueno, no sé si querés leerlo. Sí, Sí, hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Ay, Ay, te yo muteaste, no Susana. escucho. Sí, Abre el micrófono. yo no escucho, no, no sé si se muteó, sí. Hola, ¿me escuchan? Ahora Ay, sí. ahí sí. Aló. Sí, que me había sacado la aplicación, es que estoy del celu. Ah, No, yo lo digo, bueno, fue mi experiencia propia, lamentablemente fue muy traumante. Yo el año pasado recién comencé con mis exámenes porque básicamente lo tenía normalizado de toda mi vida. O sea, nadie se había preocupado de que yo era más lenta, qué sé yo. Entonces, yo dije, yo soy así. Empecé a ir al neurólogo de la salud pública y cuando salió mi electromiografía, que fue uno de los primeros exámenes, yo tengo un hijo fallecido de Duchenne. Entonces me dijo, mira, me miró y con estas palabras, yo voy a citarlo solamente, me dijo, ¿tú sabes que esto no tiene remedio? Y yo quedé así mm, como una bomba para mí. Y yo le dije, pero explíqueme. Me dijo, no, me dijo, mira, es algo parecido a lo que tiene a tu hijo y lo que más podemos hacer es controlarte 2 veces al año, porque yo soy asmática aparte. Y yo le dije, pero yo no soy tonta, yo puedo entender. Yo lo único que quiero saber qué es o qué va a pasar si tengo alguna opción de algún otro examen o que cueste. Me dijo, mira, me dijo, no perdamos el tiempo, así. Y yo soy súper respondona, pero yo sentí que él asumió tanto mi capacidad intelectual como todo. O sea, como que él sintió que aquí se acababa todo y que yo tenía que asumir estar así. Entonces fue súper violento. Entonces yo creo que igual nadie le está pidiendo empatía a los profesionales, le está pidiendo profesionalismo. Un buen profesional mm. te explica. Por supuesto. Sí, porque ahí el problema que yo veo, no sé qué piensan los demás, pero ahí el problema que yo veo es que de vuelta al modelo médico, ¿no? Como desde mi punto de vista no hay nada para hacer, entonces no hay nada para hacer, ¿no? Y se olvidan de que hay un ser humano con una vida por delante que hasta que nadie dice que pueda ser peor que la de él, porque nadie lo sabe, o sea, capaz que es mejor que la de él, pero está esta asunción de que entonces como no tiene, entre comillas, solución médica, entonces, más, ¿para qué pierde el tiempo, no? Y obviamente eso también es un prejuicio, porque de vuelta, por tener una discapacidad, ese yo creo que es otro prejuicio, ¿no?
pensando en voz alta, si uno tiene una discapacidad, uno es menos feliz que otra persona. Y yo eso no lo creo para nada. Lo he visto como psicóloga, porque he visto muchas personas sin ninguna discapacidad que son sumamente infelices. Y he visto lo opuesto también. Entonces yo sé que no hay una relación entre una cosa y otra. Pero es cierto que es un prejuicio, que muchas personas, bueno, caso listo, no hay nada para hacer, entonces ya está, váyase a su casa y listo, y haga lo que tenga que hacer, ¿no? No, hay mucho por hacer. Y cuando uno recibe un diagnóstico, empieza tu vida, empieza tal vez otra vida, pero una vida valiosa al fin, no tiene por qué ser una vida en donde el médico mire para otro lado, ¿no? No sé si esto ustedes lo han sentido, pero yo por lo menos lo he escuchado bastante. Susan, ¿tiene la mano levantada? Sí, gracias, Cris. Bueno, comentar y que con respecto a esto como de la falta de autonomía o de independencia, pasa también en el sistema público de salud, por ejemplo, que eh, un tema personal a lo mejor, no sé si a las demás chicas les pasa, pero los controles ginecológicos, por ejemplo, no me los puedo hacer porque no tengo accesibilidad. No porque no vaya a mis controles, sino que no me puedo subir a la camilla. Entonces, yo voy y lo único que pueden hacer es preguntarme cosas, nada más. Entonces, ahí hay un, yo creo que todos los sistemas de salud deberían estar coordinados para poder atender a todo tipo de personas. Total. Y por lo demás también comentar un poco lo que hablaban recién. Em, yo creo que los médicos sí deberían tener un ramo, no sé, de cómo comunicar ciertas cosas. No puede ser que a una persona con discapacidad le contesten de la forma que le contestaron a Susana, que una persona que, ponte tú, tiene un cáncer terminal, le digan, lo traten de la misma forma, no, uno va a un profesional buscando también contención, también como estoy yendo a un profesional que sabe lo que me está pasando, entonces espero que él me guíe un poco, que me muestre un poco el camino, porque al menos en la enfermedad que nosotros tenemos, y yo sé que a la mayoría en algún momento le dijeron que éramos los únicos en el mundo, y eso significa muchas cosas para nosotros. Si somos lo único en el mundo es porque no hay investigación. Si somos lo único en el mundo, no hay remedio o medicamento. Si somos lo único en el mundo, nadie sabe qué va a pasar conmigo mañana. Entonces te dejan en una deriva así como... Y después ellos se van a tomar un cafecito y uno queda con todos esos problemas en la cabeza. Totalmente, totalmente interesante lo que decís, Susan, porque es algo que es importante para uno, ¿no? Y las profesionales deberían tener esto en cuenta, que para uno es muy importante lo que se está jugando en esa consulta, en ese diagnóstico, en esas palabras, y es una responsabilidad muy grande la de transmitirlo también. Y entonces coincido 100% con ustedes que esto debería trabajarse. Ay, Dolores, te muteaste. Ahí está, sí. Sí, ahí sí. Mientras que el problema siga siendo, entre comillas, que lo tienen ustedes, ¿no? Desde la perspectiva social, y mientras que la sociedad eh, le cueste darse cuenta de que esto en realidad es un problema de todos, no es un problema de aquella persona que, como decía Cristi, ¿no? O no me acuerdo si Cristi o Susan, eh, un sistema de salud debería estar adaptado a todas las posibilidades. Porque si no es un sistema de salud para unos pocos, ¿no? Para algunos. Entonces ahí es donde se violentan los derechos directamente. Y Más llegan teniendo en cuenta varios, que... Dale, Cris. que llegan varias personas a la asociación con esa historia de que el médico les dijo que tenía algo que parece que es distrofia muscular y uno le hace preguntas y no saben nada, entonces uno dice, pero ¿cómo un doctor te da un diagnóstico, no te dice nada sobre la enfermedad, no te dice nada sobre el tratamiento, no te dice nada sobre qué esperar?
Y lo primero que uno hace es ir a Google y ver los videos más trágicos y pensar que tu vida se acabó Terrible. y le dan esa responsabilidad al paciente que se está recién enterando que tiene algo que ni siquiera tiene idea de lo que es y no lo guían. Y es violento, como dice Susana, es muy violento. Sí, totalmente, En, totalmente. en algún momento me pasó que el mismo doctor me dijo, cuando sepas como que tienes, ven a verme. Mm, Entonces, mm, bueno, fue igual hace años y al principio de todo ahora siento que igual la gente sabe un poco más, al menos asocia el nombre de la enfermedad. Antes, al menos cuando a mí recién me diagnosticaron y empecé con toda esta odisea diagnóstica, la verdad es que no había ningún tipo de información de los profesionales de la salud. mm. Em, como te decía antes, es bien, es un peso más que uno tiene que llevar al final. No solo de que te diagnostiquen algo y todo, sino que el que tú tienes que empezar a averiguar. Tú tienes que, porque la gente que está encargada para hacer eso tampoco está preparada. Entonces te las tienes que buscar solo. Y de hecho, yo siento que eso es el motivo principal por el que nacen las organizaciones como nosotros. El apoyo a los pacientes o a las personas que no encuentran solución, no encuentran respuestas, no encuentran calma. Y yo creo que eso es lo que uno anda buscando, como la sobadita de espalda, como tranquila, no va a pasar nada grave mañana. Sí, y aparte creo que lo peor es que no encuentran esas cosas y se encuentran con otras peores, ¿no? Porque tal vez uno no encuentra respuestas y aparte uno se encuentra con prejuicios que te dificultan más encima que no hay información, más encima que no sabe, más encima que uno tuvo que lidiar con un montón de cosas, con estos prejuicios que se mencionaban, ¿no? Con respecto a la sexualidad, con respecto a la autonomía, con respecto al deseo, con respecto al pensamiento, a la toma de decisiones. Es que yo creo que, de hecho, a Susana, por ejemplo, creo que fue lo que pasó. Como a ella se le murió un hijo con Duchen, a lo mejor el doctor asumió de que Susana sabía todo lo que significa la distrofia muscular y cómo es y qué va a pasar y todo. Entonces, ¿para qué, po? ¿Cachai? Entonces yo creo que a pesar de que uno lleva tiempo con una enfermedad, no significa que sepa todo lo que conlleva tenerla. Ujú, ujú, ujú. Fabiola tiene Sí. levantada la mano y después Sonia. Es, sí, bueno, quería agregar de que, bueno, yo no supe que tenía distrofia hasta hace como unos 3 años atrás. Entonces, mi camino hacia mi diagnóstico fue bien largo porque mis síntomas comenzaron como a los 14 15 años. Entonces, entre medio de eso, sufrí mucha violencia médica y cuando yo estuve embarazada, no sabía que tenía distrofia. Entonces, tenía que pedir, por ejemplo, hora con la misma matrona siempre, porque ella sabía que yo tenía una discapacidad y sin tener diagnóstico ni nada. Entonces, ella como que me comprendía y yo tenía que adaptarme a cuando ella tenía hora. Mm, Entonces, por ejemplo, hasta el día de hoy yo pido hora con ella acá en el hospital y para irme a hacerme los PAP tengo que ir con mi pareja y mi pareja me tiene que ayudarme a sacar la ropa, a subirme a la silla porque es una silla gigante, ayudarme a abrir las piernas. Entonces, él tiene que ver todas esas cosas, ve cómo me hacen el PAP. Entonces yo digo, eso que es tan íntimo para una mujer, yo no lo puedo vivir porque mm. tampoco es como que uno le pueda hacer una pregunta así abiertamente delante de tu pareja a ella, porque igual como que no sé, siento que no tengo la intimidad. No puedo vivir mi momento de intimidad con o sea, con mi matrona por ese mismo tema. Y bueno, hasta el día de hoy sigo yendo con ella y espero que siga trabajando en el hospital para ya no tener como problemas con eso, pero aún así tengo que ir con mi pareja, entonces siento que no hay solución para las personas con discapacidad en el hospital para yo hacerme algo tan íntimo como un PAP.
Y el otro tema es que, claro, yo tuve la suerte de que a mí un genetista me diagnosticó la distrofia por un examen genético y todo, y él me explicó todo el asunto. Pero cuando yo fui a ver a mi doctora de cabecera, que era una reumatóloga, había un tratamiento que era porque a mí me dio como tanto corticoide como que me enfermé y le pedí como un tratamiento extra y me dijo, pero ¿para qué si te vas a morir igual? Entonces yo Mm, ahí como que se me vino el mundo abajo, yo siempre pensé que yo me iba a morir. Entonces mandé una carta, tuve que mandar una carta al hospital regional y pedir que por favor ella no me atendiera porque yo para ella ya estaba ya condenada a morir. Entonces ya como que al tiempo me citaron con una neuróloga y la neuróloga hizo lo mismo, me dijo, no, tienes que venir 2 veces al año, lo mismo que le dijeron a mi compañera Susana, ¿cómo se llama esta persona? Al otorrino, no, no, al que ve como la parte para respirar, por si es que sí. tenía problemas a los pulmones, al bronco pulmonar, solamente 2 veces al año. Y eso es todo lo que a mí me ofrece el hospital y la salud pública en sí. Entonces pienso que, claro, todo lo que hemos vivido al final como que llegamos a lo mismo, a falta de profesionalismo y de un poquito de empatía, no le hace mal a nadie, encuentro. Es como, bueno, yo en mi caso estoy súper aislada de la sociedad. Yo de verdad no salgo casi nunca. Veo a mis compañeros que dicen que cargan la silla de rueda cada 2 días y yo la cargo 2 veces al año, porque salgo súper poco. Yo no me resto de todo lo que es, porque mis primas, por ejemplo, que antes nos juntábamos a tomar té, hicieron sus casas todo y tienen escalera. Pero ven, me dicen si yo te ayudo a subir la escalera. Y cómo Mm, no puedo de verdad, si para mí subir una escalera que tienes que pescarme prácticamente en brazos para subir esa mm, escalera. Entonces yo me doy cuenta de que estoy muy aislada socialmente y mi mundo es como salir con mi hija o la de mi mamá o donde, no sé, algunos como primos de la pareja de mi pareja y así. Por ejemplo, cuando voy a esa casa no tomo agua porque no puedo ir al baño, porque el baño está en una mm. planta alta. Entonces, por eso que me aíslo tanto y no sé si estoy bien o no, pero me he acostumbrado como a mi lugar seguro, a mi soledad y todo, pero siento que porque ni siquiera mi familia ha estado está educada como para entender el por qué no voy. Todos estos temas como que repercuten igual en que a veces yo sienta la rabia que siento o la pena o hoy día, por ejemplo, he estado súper así mal psicológicamente porque pienso en que mi trabajo se termina el 24 de enero y no puedo salir a buscar trabajo, que en Tocopilla no me dan trabajo y todo eso me hace pensar en todas las experiencias que he vivido y que todo es malo. Y como que siento que lo único bueno que he tenido este último tiempo, sí, quizás es el grupo, que el grupo de Dimus a mí me ayuda mucho a mantenerme, a cuando estoy mal, no sé, desahogarme un poco o buscar algún consejo. Pero aún así no sé si estará mal que yo me aísle tanto, o quizás no soy la única que se aísla, porque claro, hay compañeros que tienen como mucha vida social y yo no. Es como, bueno, esos eran los 3 puntos que tenía pendiente. Una sola cosa cortita porque Sonia está esperando un montón, pero con respecto a esto, creo que es muy importante compartir las experiencias entre ustedes de lo que les pasa, porque es bueno encontrar la forma Deme un segundo que me están llamando, un minuto, un segundito. Perdón, perdón. Perdón. Creo que es importante para ustedes poder compartir entre ustedes y también con otros, con otras personas que no tienen la misma discapacidad, porque creo que, como tú decías, Fabiola, tal vez tus primas necesiten saber esto. No sé qué piensan los demás, no sé qué le aconsejarían, pero yo creo que aislándonos un poco es seguir pensando que efectivamente el problema es nuestro, ¿no? Y no de la sociedad.
la que tiene que modificar, que ser flexible, porque en el fondo es pedir flexibilidad, no es pedir tampoco nada muy terrible, es simplemente flexibilidad para que si siempre se hacen las cosas de cierta manera, que se puedan hacer de otra. Entonces, esta flexibilidad me parece que hay que pedirla y que hay que comunicarla. Y tal vez es difícil porque es cansador estar siempre teniendo que decirlo, ¿no? Un poco la experiencia que algunos de ustedes también cuentan, ¿no? Como siempre yo tener que estar explicando que esto lo necesito de esta manera, que esto, la otra vez, Cristil, tú decías algo como de siempre tener que estar explicando como no, esto no me lo dejes aquí, que es un obstáculo, etcétera. Pero lo cierto es que si la alternativa es aislarnos, em, no sé si es la mejor alternativa, no sé qué piensan los demás, ¿no? Y bueno, y Sonia, te dejo la palabra que estás con la mano levantada hace mucho. Hola, yo quería contar mi experiencia porque yo he tenido igual harta experiencia así mala, porque mira, una de las veces con respecto a los médicos, hubo un médico que a mí me dijo, yo no sé qué hacer contigo. Y que te digan eso es para que, ¿qué esperanza me está dando con que me diga eso? En otra ocasión me mandaron a evaluarme al COMPIM y me tocó una doctora y me miró, entré en mi silla de ruedas y me midió de arriba hacia abajo y me dijo, ¿alcanzaste a terminar cuarto medio? Así como que uno porque tiene discapacidad no va a poder estudiar, no va a poder surgir, no va a poder tener trabajo. Yo no entiendo por qué todavía la gente tiene ese concepto tan metido que uno no puede ser más, no es persona, no tiene derecho. Eh, y eso se da hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí en Chile todavía falta mucho, mucho para que la gente tenga el lenguaje correcto para dirigirse con una persona con discapacidad, porque el que tenga algún problema de discapacidad intelectual, el mongolito, el enfermito. Y hasta el día de hoy tú escuchas eso y a veces como le pasa a la Cristel, esa gente que te ve en la calle en silla de rueda y te dice que Dios las bendiga, con esa así como lamentándose, eh, como teniéndote pena, con ese tono así de lástima. Yo sigo viviendo, estudié, estoy trabajando. Lo que sí puedo decir que el entorno es el que te hace que tú tengas más discapacidad. Más que la Exacto. capacidad que uno tiene, es el entorno. Porque aquí, tú para salir, lamentablemente aquí las calles están pésimas. Yo no puedo salir sola, porque cuando he tratado de salir sola, casi me he volcado en la silla por un bache, porque está mal hecha la rampa, etcétera. Lugares que no son accesibles, que uno no puede ir. Y en el cierto sentido, hay veces que uno también se aísla por lo mismo, porque es difícil salir y si uno tiene que salir, tiene que tener a alguien que te acompañe por cómo está la situación en la calle, cómo están las veredas, etcétera. Entonces, como digo, eso también a ti te deja con más discapacidad por tu entorno. Y eso es lo que todavía aquí no se cambia. Los mismos kinesiólogos también. Hace poco a mí me tuvieron que operar de la pierna. Hace poco me mandó a llamar el kinesiólogo para verme porque el traumatólogo me mandó a que tenía que hacer una rehabilitación en el pie. Y yo me di inmediatamente el kinesiólogo que me vio y al ver como mi diagnóstico, para él, cacho, porque igual no es fácil tratar una distrofia muscular como la que tenemos nosotros, yo tengo la disfelinopatía. Entonces él empezó a darme como argumento y tú te das al tiro cuenta que él quería deshacerse y al final se deshizo y no me dio terapia. Porque me dijo, está ya moviendo el pie, entonces está bien, listo, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces eso no debería ser. Por último, yo pensé, dame 10 sesiones y yo investigo, pensando como profesional, investigo tu enfermedad y te doy algún tratamiento. Pero ellos tampoco son capaces de hacerlo. Ahí te dejan y entonces se deshacen de ti nomás. Y te dejan ahí en stand-by, en rehabilitación, y a veces igual yo pienso, pucha, mejor que no me rehabilite porque si no sabe me puede dañar el músculo y me puede provocar alguna lesión que es peor para mí. Entonces, todas esas cosas, tanto como los profesionales, la gente, la sociedad, es la que tiene que aquí también cambiar y cambiar la mente. Porque nosotros vamos a seguir con lo mismo, te discriminan en los trabajos,
porque piensan que porque tú tienes una discapacidad vas a pasar con licencia, cuando de repente es lo contrario, nosotros somos más responsables, vamos mal trabajo, nunca faltamos. Incluso yo donde trabajo, a mí me mandaron a llamar y me dieron como un reconocimiento porque también hablaron de la discapacidad y pusieron a las personas que trabajaban en el servicio público con discapacidad y a las personas, no, vamos a decirlas normales. Y nosotros que estábamos ahí no habíamos tenido ni una licencia en los años que estábamos trabajando. Y las otras personas, pero de licencias, pero eternas. Y entonces ellos esa vez quisieron mostrar la comparación de todos esos mitos que hay con las personas con discapacidad, que por no le voy a dar trabajo porque este va a tener muchas licencias, no va a trabajar, etcétera. Y eso es lo que yo digo que hay que cambiar y que la gente empiece a ver y cambiar y pensar diferente, porque no porque tenemos discapacidad nosotros no vamos a tener derechos, no vamos a tener deberes, y como dijo la Susan, uno va al médico y también, yo también estoy en el médico y cuando voy tengo que ir acompañada porque si me tienen que subir una camilla, si me tienen que subir algo, yo no lo puedo hacer. Y la persona que está ahí no lo va a hacer y si yo no me puedo subir, no me va a revisar, no me va a ver. Entonces, siempre acompañada. ¿Por qué? Porque mi papá, el que me sube a la camilla, mi papá, el que me ayuda a sacar los zapatos, hay que revisar. Entonces, ¿cómo le digo? Mientras el entorno no cambie y las personas no cambien su mentalidad, vamos a seguir con más discapacidad. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Es tal cual tu aporte, es así. Es así, la discapacidad tiene que ver mucho más con el entorno, con el entorno, lamentablemente. Quería agregar es algo con respecto a lo que dice la licencia médica, que al final ese prejuicio y ese mito se convierte en una carga. Claro, ella hace años que no va con licencia médica porque cuando te quieres tomar una licencia médica, al tiro te echa a toda la comunidad de personas con discapacidad encima y piensa, no, van a pensar que, o lo van a Mm. ver mal, voy a estar como confirmando todo lo que las personas piensan sobre las personas con discapacidad, que me pasó este año porque estaba pasando un mal momento porque me estaba avanzando la enfermedad en los brazos y lo hablé con mi compañera de trabajo, lo hablé con mi manager, le expliqué y me dijeron no hay problema, tómate la licencia y la psicóloga después me dijo, pero mírate, le estáis pidiendo permiso a tu jefa para irte con licencia médica, siendo que necesita ese tiempo para sanar, para estar bien y al final esos prejuicios que parecen ser, no sé, como, ¿cuál es la palabra? O sea, esos prejuicios que están en la sociedad se convierten como en un peso para nosotros y nos traen otro tipo de problemas. Sí, Y Víctor viene a continuación. ¿Todos me escuchan bien? sí, Sí, Bueno, en mi caso, eh, es todo totalmente diferente. A pesar de que mi vida haya cambiado un 100% radical, yo igual salgo para todos lados solo, hago todas mis cosas solo, en el sentido de médico, dentista, comparto con diferentes, voy a casas de amigos que tienen, casi la mayoría tienen casa de segundo piso y tienen escalón y todo eso. No me he negado ninguna posibilidad de nada. Estoy totalmente abierto a todas las posibilidades. En un principio fue muy duro, difícil, pero, pero ya he ido aprendiendo a vivir con esta enfermedad. A mí en el 2010 me desahuciaron médicamente, me dijeron que yo iba a vivir hasta el 2013, en el cual yo tenía 30 años, recién mi hija tenía 5 años, estaba recién como en el boom de todo mi profesionalismo, mi trabajo, mi empresa, todas esas cosas, y, y no me eché a morir. Igual me costó asumir la enfermedad porque en el 2010 me detectaron la enfermedad en la FACH, en el hospital de la FACH, y después llegué a Belilagua. Bueno, desde ahí para adelante las cosas igual cambiaron. En mi vida yo terminé un matrimonio de 16 años por el tema de, bueno, fueron muchos factores, pero además influyó en mi enfermedad.
Actualmente yo ando en una silla de rueda eléctrica que la ocupo para puro salir. Salgo todos los días. Vendo repuestos, compro y vendo repuestos. En eso me manejo y en el cual tengo que estar todos los días saliendo. Yo cargo mi silla de rueda todos los días. Tengo comunión con amigos, me junto de vez en cuando en sus casas o salimos a diferentes partes y si hay escalones o no puedo subir, pucha, hasta el mismo metro me ha tocado que los ascensores están malos y me han ayudado a bajar. Igual es un peligro, pero no me niego a ninguna posibilidad. Sigo tratando de hacer mi vida dentro de todo normal. Con relación a los médicos, he tenido muy buena recepción con los médicos porque me he tenido que hacer electrocardiograma y cosas así, que son exámenes cotidianos y me ayudan a subir como yo ando solo, me ayudan a subir a la camilla. O sea, me toman en brazos prácticamente y me suben a la camilla. No he tenido como ninguna discriminación en general, de acuerdo a mi enfermedad. Trato de ser una persona totalmente normal, dentro de lo que puedo, porque ya actualmente yo no puedo levantar los brazos, o sea, no puedo caminar, no me puedo parar porque tuve un accidente un año tras otro, me quebré la pierna en dos partes, tuve una fractura de rótula y después al año siguiente tuve una fractura de tibia con fractura expuesta. Y, pero sigo en terapia, sigo, Voy a ver si está tu hermano. ¿aló? Hola, Sigue, Víctor. Víctor. Ahí mutea a la persona. Está ahí en silencio. Abre el micrófono. Y ahora sí. Dentro de todo sigo haciendo mis cosas normal. Sigo adelante, pues, igual no me ha tocado tan fuerte, llevo 10 años con esta enfermedad, me dio en el 2013. Bueno, 14 años porque tengo 40 y sigo, aunque tenga problemas, pero no me aíslo, no me encierro en mi, ¿cómo se llama? En mi círculo porque ya pasé ese proceso. Ha sido duro y yo les recomiendo, bueno, un consejo para todos que no se, aunque no tengan el apoyo social, el apoyo, no sé, pues, yo pedí psicólogo por contención emocional. Por contención emocional pedí psicólogo, me ha ayudado bastante, porque para mi familia igual ha sido un cambio drástico. Yo soy hermano mayor de 4 hermanos y al único que le ha dado la enfermedad fue a mí, y ha sido un cambio drástico para mi familia y volver a mi casa, a la casa de mi madre a vivir y separarme en mi matrimonio con dos hijas de 18 y una de 10, igual es fuerte. Pero no me niego a ninguna posibilidad, sigo adelante, aunque de repente, como dicen mis compañeros, tienen muchas, los denigran, no sé, los tratan como de pobrecito, como un ser especial. Yo creo que las limitaciones están en la cabeza de cada uno, de cada persona. Y aunque nos cueste, pero tenemos que tratar de abrirnos a todas las posibilidades y adaptarnos nosotros a la situación de ellos, a la vida de ellos, porque la sociedad actualmente no está preparada para asumir y cómo poder tratar a personas con discapacidad, o sea, hablemos personas que somos diferentes ante una situación de enfermedad, un accidente, lo que sea, porque nadie está libre de nada. Pero en mi caso ha sido eh, no tan fuerte, no ha sido tan frustrante, ni me ha matado tanto como el tema psicológico, nada de eso, pero igual hay momentos que uno decae, pero hay que seguir adelante. Yo creo que al entablar conversaciones con compañeros así y conversar cotidianamente y compartir nuevas experiencias, nos hace bien, nos hace explayar, desahogarnos, nos hace, no sé, pues, compartir cosas que la otra persona vivió y que uno no ha vivido, y es bueno tener estas reuniones. Yo es primera vez que me conecto y ahora estaba como titubeando, pero dije, no voy a hacerlo y me voy a conectar. Así que creo que fuerza para todos, que tengamos claro que las limitaciones solamente están en la cabeza de cada uno de nosotros y que esta vida es para guerreros. Hay que seguir adelante porque uno mira para atrás y hay hijos de por medio, hay papás, hay hermanos, no sé, pues, gente que alrededor igual te quiere, te ama. Y si te ven mal, ellos sufren. Así que yo creo que, no sé, es mi punto de parecer. Fuerza a todos, que sigan adelante. Es difícil, pero
miren a su alrededor que hay personas peores que nosotros. Yo era un deportista desde los 5 años practicar artes marciales hasta los 25 años. Salía a correr día por medio, lunes, miércoles y viernes, jugaba béisbol el día sábado, fútbol el día domingo. Era totalmente deportista. Y ya bueno, igual sigo haciendo ejercicio, elástico, pesa y cosas así dentro de lo que me ayuda mi terapeuta ocupacional y el kinesiólogo, pero trato de no decaer. Y escucho música que también es bueno liberar endorfinas en ese aspecto, en ejercicio, en música, en compartir con sus amigos, pero no tratar de aislarse, no tratar de estar solo, porque eso más uno le hace pensar cosas malas, cosas frustrantes, te baja tu autoestima, caes en depresión, veis todo malo. Yo creo que eso es lo peor. Por eso toda discapacidad está en nuestra cabeza, ¿no? Eso es lo que quería hablar. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y también es interesante ver cómo cada persona tiene su proceso también, ¿no? Y su forma de llevarlo, y todas son buenas, ninguna es mejor que otra. Y cada uno hace el camino que puede ir recorriendo en esto. Voy a leer el chat. El José dice, eso de te ayudo me recordó a la coordinadora de la oficina de discapacidad de mi pueblo cuando reclamé que no podía bajar a los baños. Escalones sin siquiera pasamanos. No te preocupes, nosotros somos profesionales y le podemos ayudar, le habían dicho. Claro, porque ahí está de vuelta, ¿no? La mirada puesta en que el problema lo tiene la persona y no el entorno, ¿no? Y entonces le pedimos a la persona que se adapte todo el tiempo, ¿no? Y si bien es cierto lo que dice Víctor, que bueno, que en este momento cuando la sociedad no está adaptada, tal vez no hay otra alternativa, pero también es interesante pensar que esto puede cambiar, ¿no? Y esto debe cambiar y está cambiando un poco. Y la forma también de que esto cambie es, yo creo, compartiendo también las experiencias ustedes acá, con otras personas, en otros ámbitos, mismo con los mismos profesionales de la salud, que sepan cómo es la experiencia de ustedes también, qué cosas necesitan, ¿no? Por más que es cansador hacerlo, creo que puede valer la pena. Y Fabiola pone el otro día había un grupo de amigas que llevaban a su amiga en silla de ruedas para todos lados, hasta la disco. Yo quisiera tener amigas así, pero no tengo amigas. Y Susan está levantando la manito. Sí, yo quería hacerle la pregunta como a Dolores. En el caso de Fabiola, que lo comentó, y me imagino que hay otras personas en la misma situación, cuando se ven enfrentados a, a estar o sentirse solos, ¿qué es mejor? ¿Dejar que esa sensación pase? Eh, ¿Conversarlo con nuestros parientes y decirle, mira, me pasa esto y en realidad podrían venir ustedes para acá porque yo no puedo subir y no puedo subir por tal motivo, explicar detalladamente la situación, no hacerlo, cómo es la mejor manera que tenemos como para enfrentar esa situación, po, en donde uno se siente solo, pero tampoco tiene como la ayuda del entorno. Nosotros ir a buscar ese entorno. Es una buena pregunta y acá puedo hacer dos respuestas. Una, obviamente, como ciudadana, que es que yo creo que obviamente no es la persona con discapacidad la responsable de esto. No debiera de ser, ¿no? Porque esto es un problema de nuestra sociedad y no solamente en el caso de la sociedad, del de la discapacidad, sino un montón de otros casos más, ¿no? Entonces, esto debiera de ser una respuesta que da la sociedad toda. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte, ¿no?
¿qué hacemos con esto que no es así? Que querríamos que sea de esta manera, que tal vez está cambiando, que probablemente con el activismo cambie cada vez más. Yo sé que en otros países es distinto, ¿no? Sin embargo, ustedes, lo que la mayoría de ustedes se encuentran muchas veces es con limitaciones de este tipo, con este tipo de prejuicios, con este tipo de tabúes. Yo pienso que ahí, obviamente no hay fórmulas únicas, pero pienso que ahí es importante comunicar lo que uno le pasa, porque a veces sucede esto que yo decía la otra vez, ¿no? Este efecto en donde el otro no quiere hablarnos del tema porque teme que nos sentamos mal o estar tocando un punto sensible o estar diciendo algo incorrecto o y uno se queda callado porque uno no quiere incomodar. Entonces se deja de hablar de esto y esto es parte de la vida de ustedes. Y esto es parte de la vida de ustedes, esto debiera de ser algo que uno pueda comunicar, ¿no? Sin embargo, obviamente es difícil porque también puede pasar como contaron algunos de ustedes, de personas que no están preparados o no quieren saber o no quieren escuchar la experiencia que uno vive. Pero eso no es problema nuestro, eso es problema del otro. Si el otro no está listo para escuchar, como en el caso creo que fue de Sonia, ¿no? De esta persona que no quiso hacer kinesiología, bueno, eso lamentablemente es doloroso, pero eso no es nuestra responsabilidad, ni es nuestro problema. Lo que es nuestro problema es lo que sí está a nuestro alcance, comunicarlo. Y entonces, y ahí lo que rige es qué es importante para uno, ¿no? ¿Cuánto importa hacer tal cosa? Y si eso es importante, está bueno ir concretando pequeñas acciones en torno a eso que nos parece importante. Porque definitivamente no me parece una buena opción no decirlo porque no queremos incomodar al otro o porque sentimos que el otro tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse. O sea, esto obviamente puede suceder, pero me parece que eh, es algo legítimo de pedir. Y me parece que forma parte justamente de concientizar que esto es un problema que es de todos y que no es solamente de algunos. Y entonces arréglate, ¿no? Em, yo aconsejaría, pienso como terapeuta, como psicóloga, pienso que esto sea algo que podamos comunicar, especialmente la gente que tenemos más cerca, que se pueda comunicar con claridad. Y si el otro se angustia, si el otro se siente mal, si el otro se preocupa por nosotros, puede pasar. Sin embargo, nosotros tenemos que poder también comunicar lo que nos pasa, lo que necesitamos, lo que sentimos, y a veces lo que va a venir no va a ser lindo. Como decía Cristil, ¿no? Yo vengo con un mal momento porque avanzó la enfermedad. Esto es así y esto uno no tiene por qué disfrazarlo de algo lindo o de algo fácil o de algo agradable. Uno puede decirlo tal cual es. em, porque es, ¿no? Y porque si hay algo que aprendí con mis años como terapeuta es que el dolor es un poquito más fácil si es compartido. Igual a veces pasa que más que uno no quiera compartir algo, como que dice, pero, o sea, dos dedos de frente, ¿por qué te lo tengo que pedir? ¿Por qué te lo tengo que explicar? ¿Cómo no lo ves? Así como, y por ese orgullo uno no lo habla. Y me ha pasado que cuando lo hablo, me doy cuenta que el otro en realidad no se daba cuenta, no, y no es de tonto, no es que no me quiera, sino que no están viviendo la realidad que yo estoy viviendo, se les pasa a veces y cuando lo he hablado me he sentido mucho mejor que callándome y guardando resentimiento y pensando, no me quiere, lo hace a propósito, quiere que me caiga y todas esas cosas que se vienen en la cabeza. Totalmente, totalmente. No dar por obvio, no dar por obvio que las otras personas pueden saber y sentir lo que nosotros vivimos. De hecho, fíjense que mismo entre ustedes hay todo tipo de experiencias. Entonces, tal vez para otras personas no es tan fácil como entender lo que ustedes necesitan. Entonces, está bueno decirlo muy explícitamente y pedirlo de forma muy concreta y muy directa, porque si no puede pasar esto, que se asuman cosas, ¿no? No, ella no va a querer o ella sí va a querer. Entonces, tal vez hay que decirle a esta persona, quiero que me ayudes o no quiero que me ayudes, o quiero que me ayudes cuando te lo pida, o quiero que...
no sé, te quedes callado o lo que fuera, ¿no? Un poco así. Y Víctor tiene levantada la mano y va a ser la última persona porque ya van a ser las 9. Víctor. Bueno, quería aportar con una experiencia. Yo creo que nosotros que estamos con una discapacidad, tenemos que ser como para las otras personas directos. Tenemos que hablar lo que nosotros sentimos, lo que queremos, porque el entorno no sabe, no son adivinos. Y también nosotros igual tenemos que ser empáticos hacia las otras personas que son, digamos, normales, porque ellos no son, como dije, no son adivinos. Ellos creen que, que nosotros por estar sentados en una silla de ruedas no orinamos, no vamos al baño, no sé, pues asumen. Y nosotros de repente, cuando si están, en mi caso me ha pasado, si yo tengo ganas de, casi la mayoría, ya se han dado cuenta todos los que yo, cómo voy al baño, si el baño de ellos no está adaptado, me ayudan a sentarme, yo hago todas mis cosas, después me ayudan a sentarme en la silla, si tengo ganas de orinar, ellos incluso tienen un patito de repente, más de alguno en su casa tiene un patito, viene el Víctor, Vitoco, viene para acá, y es porque yo le he ido enseñando, igual en un principio ha sido como chocante, para mí, pero como son mi amigo y han asumido y ya han aprendido a vivir con mi enfermedad. Pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que no lo ven en silla de ruedas más, pero a mí me ven como dentro de lo normal. A mí me tratan como una persona normal, como que así, común y corriente. Hay muchas cosas que yo no hago, pero yo pido y ellos me, Víctor, ¿con qué te ayudo? ¿Qué te traigo? ¿Querí esto, tallerito, no sé, cosas? Y la sociedad no está preparada para nosotros. A mí me pasó el fin de semana, bueno, ayer fui al mall de Central y el baño para personas con discapacidad, uno de los baños que está en el mall, uno de los baños que entré yo, para personas con discapacidad estaba con candado. Y el caballero fue corriendo, el que estaba encargado me abrió el baño, adentro, por lo general, es un baño amplio, tenía una escalera, el caballero Oh, y, o sea, igual me sentí como disculpa, la saco al tiro, no te preocupes, te puedo ayudar así. Y en cada parte me pasa lo mismo. Como que yo doy, cuando llego a un lugar, me ven como una persona común y corriente, lo único que ando en silla de ruedas. Y si tengo ganas si estoy en terapia, el quien me dice, ¿viste qué te pasa? No sé, pues yo le digo, ¿sabes, doctor? ¿Quiere saber qué? Tengo ganas de ir al baño. Ya, ven, yo te ayudo. Me sube a la silla, me lleva al baño, me siento, no sé. Son como que uno mismo tiene que enseñar a la sociedad las cosas que uno necesita porque ellos no asumen, ellos no son adivinos. Y también ser empático, porque a mí me ha pasado también con personas con discapacidad que son como muy empáticos, perdón, apáticos con uno mismo. Si esa persona, la otra persona tiene discapacidad, yo también tengo discapacidad, yo me he dado cuenta que mi mismo entorno de personas con discapacidad han sido demasiado apáticos con uno mismo, que tengo una situación de discapacidad. No así como una persona común y corriente. Como que la frustración de cada persona con discapacidad se la refleja ante sus mismos pares que tienen un tipo de discapacidad. Eso a Mm. mí, yo he tenido peor recepción con las personas con discapacidad que peor recepción con las personas normales que no tienen ningún problema. De verdad, así me pasa a mí. No sé si será mi forma de ser, mi forma de ser como muy en mi resiliencia, mi templanza, como muy tirado para adelante, pese a que pueda pasar cualquier problema. Yo no tengo, si yo le contara que yo, bueno, en pocas palabras, no tengo como el apoyo emocional, mi contención emocional de mi núcleo familiar. Yo igual me encuentro totalmente solo, pero igual sigo adelante. Si no me ayuda mi familia, me va a ayudar un amigo, un vecino, no sé. Me ha pasado muchas veces y mi vida, yo digo, mi vida diaria es una lucha, diaria es una lucha, pero sigo adelante y no trato de no motivarme, de no decaer y eso mismo quiero hacer, traspasárselo a mis compañeros, que no se caigan, no desmayen, si la sociedad igual está cambiando, en realidad de verdad que la sociedad está cambiando. Vamos para un cambio más adelante, pero con el hecho de que tengamos, no sé, pues, ascensores en los metros,
baños en diferentes partes públicas, mall, baños para personas con discapacidad, eso ya es un cambio para nosotros, es una ayuda. Bueno, eso quería aportar. Muy interesante tu aporte, Víctor. Muchas gracias. Sí, es mucho, ¿no? La lucha del día a día, pero a la vez no dar por sentado, ¿no? Que el otro sabe. Y uno se puede enojar con esto, y es válido enojarse, pero enojarse no impide que uno igual lo diga. Uno puede decirlo y uno puede estar enojado, ¿no? Y uno puede decirlo igual, porque a veces pasa que nos enojamos, entonces castigamos un poco al otro sin decirle, ¿no? No diciéndole. Y en realidad nos castigamos a nosotros mismos, porque uno puede enojarse por pensar que eso debería ser obvio, como decía por ahí Cristina. Lo importante es hacerlo porque uno necesita que el otro sepa, ¿no? Hacerlo por uno también. Y además que cuando uno se Y lo guarda, se le va guardando todo ese rencor, esa rabia, y cuando finalmente lo dice, lo grita y lo expresa de muy mala forma, y obviamente la otra persona se va a sentir atacada y no va a responder sí, de la misma manera que si uno lo dice calmado. totalmente, ahí está bueno porque ahí salieron otros temas, ¿no? Lo de la comunicación efectiva, me parece un recontra buen tema. Y MSP dice también lo mismo. Porque en el fondo tiene que ver también tal cual con poder hablar de lo que nos pasa frente a los demás, porque hay una parte que tiene que ver con lo de la sociedad, que uno puede cambiar hasta cierto punto, ¿no es cierto? Uno puede luchar porque la sociedad entienda y qué sé yo, pero la sociedad es la sociedad y el sistema que tenemos hasta ahora es este. La otra parte es, bueno, cómo comunicamos lo que nos pasa a nosotros y cómo comunicamos las necesidades que tenemos, ¿no? Cómo las visibilizamos, cómo ponemos a jugar esto que pasa, porque si no, como por ahí ustedes muchos decían, ¿no? Pasa mucho de que hay personas que tal vez tienen mala intención y tienen prejuicios, pero tal vez otras no, tal vez otras desconocen o temen preguntar o no saben cómo preguntar, o no saben ni siquiera si tienen que preguntar, ¿no? Entonces creo que está bueno pensarlo entre todos a esto. Agradezco muchísimo la invitación y otra vez ha sido un placer y súper interesante escucharlos a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Dolores, gracias a todas y a todos los que se conectaron. Como puse ahí en el chat, mándenos en el chat de Dimus los temas que quieran que Dolores hable en una próxima charla. Encuentro súper interesante lo de la comunicación efectiva. A mí me serviría harto y sé que a muchos de nosotros. Así que eso, muchas gracias por esto, Dolores, y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Muchas Espero que gracias, sea Dolores.